Luis Miguel Amezquita es un zootecnista de profesión y aficionado al automovilismo deportivo que un día decidió apostar por el emprendimiento. Creó una empresa de importaciones y ventas online. Con el paso de los días, todos los sueños se vinieron abajo y al final del ejercicio vio como su empresa se volvía y se hundía como el Titanic, y en su afán por salvarla le inyectó todo su patrimonio. Lo que no tuvo nunca fue la visión para parar y frenar esa bola de nieve que se le vino formando durante todo el tiempo, y se quedó perdiendo y perdiendo y perdiendo dinero. Así las deudas fueron creciendo y lo único que se podía hacer era echar mano de las cosas que con esfuerzo se habían conseguido: apartamentos, carros. Lo último que se vio obligado a vender fue una bodega que tenía ubicada en la zona franca de Bogotá, en donde funcionaba la importadora. Al final se vio sin plata y sin nada. Lo único que le quedaba y la razón para levantarse todos los días fue su familia. Realmente esa fue la razón y fue el gran motor que me hizo a mí levantarme, sacudirme y buscar la forma de salir adelante. Dentro de todo ese proceso que yo tuve que vivir, me encontré una palabra mágica en el año 2012, que es la palabra Forex. Cuando yo escuché esa palabra, empecé a investigar y a investigar y a investigar muchísimo, y finalmente me di cuenta que había una gran oportunidad de obtener dinero y de pronto de recuperar todo lo que había hecho yo siguiendo el mercado tradicional. De esa manera yo me trasladé a Medellín, donde dictaban un curso, en Medellín, que en Colombia, un curso de trading. Resulta que yo ya con mis últimos $30,000, después de haber perdido absolutamente todo, abrí una cuenta de trading, y sin ningún conocimiento de riesgo y la verdad muy poco conocimiento técnico, en día y medio logré subir esa cuenta de 30,000 a $42,000. Pero obviamente la falta de educación me volvió a pasar la factura, y al cabo de 2 meses perdí toda la plata que había invertido. Luego me puse a estudiarlo de forma gratuita, encontré muchísimo material en YouTube, aprendí muchísimo, pero claramente no sabía cómo monetizar todo mi conocimiento. Ya sin plata, debiendo hasta en el colegio de mis hijos, un día decidí jugar mi última carta. 3 años atrás le había regalado a mi esposa una camioneta de gama alta, y con el dolor del alma le pedí que me dejara venderla y que usaría ese dinero para educarme, que mientras tanto ella usara mi carro, pues para que se pudiera movilizar y pudiera movilizar a mis hijos. Con el dinero de esa camioneta viajé yo a Estados Unidos a educarme seriamente. Pagué por una educación muy, muy, muy costosa en un centro especializado en trading, y con el poquito dinero que me quedó, lo volví a invertir en Forex. Me dediqué a hacerlo de una forma responsable y profesional, hasta que por fin obtuve la tan anhelada consistencia en mis ingresos. De esto han pasado ya 3 años, y desde entonces empecé mi proceso de reconstrucción financiera. Hace 3 años vivo del trading. Hace 2 años soy educador de la compañía para la cual me enseñó, y además soy educador y coach personal en trading y análisis financiero. Al final, después de una lucha increíble, logré demostrarme que el único que puede cambiar mi realidad financiera soy yo. Esa es mi pequeña presentación, y vamos a arrancar con nuestro entrenamiento del día de hoy. Vamos a hablar un poquito de qué es Forex. Forex es el mercado financiero más grande del mundo, es el mercado más líquido del mundo, ya que se mueven cerca de 6 trillones de dólares diarios. Es un mercado que nos llena de oportunidades porque funciona 24 horas al día y 5 días a la semana. Es decir, todo el tiempo nos está brindando oportunidades para que le saquemos dinero. Funciona de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos dos economías de dos países, donde tenemos por un lado, por decir algo, en este ejemplo, vamos a hablar de la zona de euro, que la zona de euro
su moneda es el euro, y tenemos la zona de Estados Unidos donde su moneda tradicional es el dólar. Vamos a hacer la comparación que para comprar un euro necesito $1.24, ¿cierto? Eso funciona durante 5 días a la semana, 24 horas al día, que los precios están fluctuando, subiendo, bajando, y nos vamos a basar en los horarios de trading que nos ofrecen las grandes bolsas del mundo. Estamos hablando de Londres, estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de Tokio, estamos hablando de Moscú. Hay otras como la bolsa de Sydney, y hay otras bolsas que también influyen mucho en los mercados financieros. Eh, para el caso, digamos, de Latinoamérica, que es en donde nos encontramos nosotros, Latinoamérica y Estados Unidos, el horario realmente empieza de domingo 5 de la tarde hora de Nueva York y cierra plataformas el día viernes a las 5 de la tarde hora de Nueva York. Para eso es muy, muy, muy importante que recordemos que hoy cambió la hora de Nueva York. Veníamos a la misma hora, ya empezó la hora de verano. Es decir, que cuando Nueva York abre a las 8 de la mañana, para quienes estamos en Colombia, ya son las 7 de la mañana, vamos una hora atrasados de Nueva York. Eso tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta, porque nosotros vamos a operar básicamente tres bolsas. La primera sesión la vamos a operar en el horario de Nueva York, que es de 7 de la mañana hora colombiana hacia el mediodía aproximadamente. Después vamos a tener una zona muerta en el mercado hasta las 7, 8 de la noche, cuando ya las noticias desde Asia empiezan a darnos movimientos en los mercados financieros, y se vuelve a activar la economía por unos minutos. Realmente es la sesión más corta en actividad que tenemos. Después, a las 2 de la mañana, abre Londres, y cuando abre Londres, ese es el mercado más líquido del mundo, ya que Londres durante muchísimo tiempo ha sido la capital financiera del mundo. ¿Cómo se comportan los precios de los activos financieros? Los precios de los activos financieros se comportan básicamente de dos formas: bajista o alcista. Cuando nosotros vemos un mercado horizontal como el que estamos viendo acá, esos son mercados que nosotros conocemos como consolidaciones, que son descansos que hace el mercado, ya sea para devolver un precio o para continuar el movimiento. ¿De quién depende que esos mercados se muevan? Esos mercados depende que se muevan de las noticias de las economías del mundo, y básicamente estamos hablando de las economías más grandes del mundo, que son Estados Unidos, zona euro, Japón, Australia, Nueva Zelanda, China. Realmente basados en eso es que nosotros le sacamos provecho a los mercados financieros. También digamos, podríamos operar el peso colombiano, pero realmente eso no tiene las fluctuaciones que le dan a uno las oportunidades. No existe, digamos, para los colombianos no existen plataformas para poder operar el peso colombiano. Sin embargo, sí existen algunas plataformas para hacerlo. ¿De qué depende todo esto? De las noticias. Vamos a hablar un poquito aquí del ciclo económico. El ciclo económico de un país siempre va a ser repetitivo en todos los países del mundo, donde siempre vamos a empezar desde una depresión, que en una depresión nosotros estamos hablando de una moneda muy barata. Cuando eso sucede, los bancos centrales de las economías nos dan una cantidad de nuevas reglas en las que ponen una política expansiva. Entre esa política expansiva, entonces, están subiendo los tipos de interés para generar más interés de inversión extranjera. No solo suben los tipos de interés, también hacen compras de bonos soberanos. Lo importante es inyectarle liquidez a los mercados financieros. Eso es lo más importante que debemos tener en cuenta, y basados en los resultados que se están obteniendo, los bancos centrales van subiendo
van bajando, van acomodando los tipos de interés. Cuando eso sucede, empezamos una recuperación. Después de esa recuperación, venimos cargados de buenas noticias desde esa economía hasta que llegamos a un punto que se llama auge. Cuando estamos en un auge, ya la moneda se ha valorizado lo suficiente y ya ha dejado de ser atractiva, porque para el que va a viajar, si yo voy a viajar a Estados Unidos, yo quiero encontrar un dólar barato para que la plata me rinda. Ya cuando el dólar está caro, yo me espero a que el dólar baje, y cuando el dólar ha bajado, por ejemplo, entonces ahí sí yo ya veo la posibilidad que con mi dinero me va a rendir mucho más mi dinero en el viaje. Lo mismo cuando estoy haciendo importaciones y exportaciones, todo eso es el juego del dinero a nivel mundial. Cuando ya llega a ese punto de auge la economía, entonces ya el Banco Central debe invertir su política monetaria, debe crear una política monetaria restrictiva donde empieza a quitarle interés a la inversión para poder bajar nuevamente su moneda a puntos donde se vuelva a volver interesante. Esa política restrictiva, entonces ya quitan la compra de bonos soberanos, quitan todos los beneficios que tenían, entonces ya los préstamos, por ejemplo, ya van a ser de más difícil adquisición, ya empiezan a bajar paulatinamente los tipos de interés y se empiezan a generar las malas noticias. Cuando eso empieza a suceder y ya los flujos de capitales empiezan a salirse, entonces vamos a ver lo que se llama una recesión. Cuando hay una recesión es el proceso en el que la economía se está volviendo a acomodar, está bajando su moneda para volver a llegar nuevamente a la depresión y volver a empezar este ciclo. Este ciclo es repetitivo, repetitivo, y no solo funciona en las economías de los países. Si lo miramos desde el punto de vista empresarial, todas las empresas tienen un ciclo económico, todo tipo de negocio tiene un ciclo económico, y basados en eso es que se genera el interés o el desinterés en una moneda. ¿Cuáles son las noticias más importantes que afectan la economía de un país? Las noticias más importantes son la política monetaria, que es la que estamos hablando aquí, de política expansiva y política restrictiva, las noticias del empleo. De hecho, la noticia más importante en trading para cualquier activo financiero en el mundo es la noticia que se produce todos los primeros viernes de cada mes, 8:30 de la mañana hora de Nueva York, ahora 7:30 de la mañana hora para Colombia, que es la noticia de generación de nuevos empleos en Estados Unidos. Esa noticia influye sobre absolutamente todas las monedas del mundo. ¿Qué otra noticia es importante? La noticia de inflación, que es el IPC, y se, cada país tiene que tener una inflación en unos niveles adecuados. El nivel adecuado para una economía es que todo año tras año su inflación esté del orden del 2%. Si un país logra que su inflación esté del orden del 2%, no del 3%, porque cuando está en el 3% ya se está perdiendo poder adquisitivo, y cuando está por debajo, pues ya no está generando ningún interés porque no está generando ninguna rentabilidad. Entonces, esa es la razón por la que la inflación es tan importante. El gasto de los consumidores es lo que hace que una política monetaria funcione, fluctúe y circule el dinero dentro de ese país. Además de eso, tenemos el Producto Interno Bruto, que el Producto Interno Bruto realmente es el crecimiento de un país en un periodo determinado. Normalmente ese periodo se habla en los países, se mide el Producto Interno Bruto anual y el Producto Interno Bruto trimestral. Obviamente la producción manufacturera, como cualquier compañía, cualquier empresa vive de la producción de manufactura o de producción de servicios. Entonces, si está en unos niveles adecuados, pues eso quiere decir que estamos mostrando una buena salud en la economía. Asimismo, importaciones y exportaciones de estos países, todo esto influye en los precios de una moneda. También hay otro indicador que son los índices de confianza de los consumidores, donde los consumidores son quienes realmente
van a mantener activa siempre la economía. De acuerdo con eso, entonces los precios suben y bajan dependiendo de esas noticias. Cuando las noticias son buenas, estamos hablando de un mercado bullish o el mercado de los toros, y cuando un mercado baja es un mercado de los osos. Cuando un mercado sube, los toros son los que están dando la pelea, y a nivel mundial se conocen los toros porque ellos atacan de abajo hacia arriba con sus cachos, y los osos porque ellos atacan de arriba hacia abajo bajando los precios. Entonces los toros, ¿qué quieren los toros? Que los mercados se muevan hacia arriba y formen máximos mayores, mínimos mayores, máximos mayores, mínimos mayores, máximos mayores y mínimos mayores. Y los osos quieren absolutamente lo contrario. Entonces ellos quieren mínimos menores, máximos menores, mínimos menores, máximos menores. Todo el tiempo estamos en esa pelea. ¿Qué es lo que uno debe hacer como trader? Uno como trader debe identificar hacia dónde se están dirigiendo los movimientos, y de acuerdo a cómo se están dirigiendo los movimientos es que realmente nosotros debemos tomar nuestras operaciones para sacar beneficio de ellos. Cuando los toros están dominando, nosotros debemos ser parte de los toros, y cuando los osos están dominando, debemos ser parte de los osos, porque los que realmente mueven en una gráfica un precio no somos nosotros. Nosotros podríamos hacer operaciones gigantescas y jamás moveríamos un centavo una moneda. Jamás lo vamos a lograr, así llegamos a tener cuentas gigantescas. Eso lo hacen las grandes instituciones del mundo, que son los grandes bancos. También participan en esa manipulación de precios, también participan los bancos centrales, ¿cierto? Participan grandes fondos de empleados, y realmente nosotros somos las únicas marionetas de este mercado. Es decir, nosotros sencillamente, si nosotros pretendemos sacarle dinero a los mercados bursátiles, tenemos que estar haciendo lo que nos digan las grandes instituciones que están haciendo. Sencillamente eso es lo que tenemos que hacer. Una de las grandes ventajas del mercado, del trading, especialmente en el mercado Forex, es que existe el apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? El apalancamiento es el mejor crédito que existe, porque no me piden documentos ni codeudor, ni tengo que pagar ningún tipo de intereses. No importa si estoy reportado en Data Crédito para Colombia, en Costa Rica pues seguramente también tendrá sus centrales de riesgo. Me presta hasta 500 veces el dinero que yo tengo invertido. El total de las ganancias o de las pérdidas son para mí, pero nunca voy a perder más de mi saldo, y no quedaría debiéndole a nadie. En el peor escenario, yo pierdo todo mi dinero, pero jamás le voy a quedar debiendo absolutamente nada a nadie. En el trading, la gestión de riesgo es uno de los temas más importantes que tenemos que tener en cuenta, porque ese es el que realmente nos permite a nosotros ganar dinero. La gestión de riesgo se debe utilizar de una manera inteligente para que nos permita a nosotros manejar nuestras cuentas, crecer nuestras cuentas de una manera inteligente, de una manera responsable, ¿cierto? Manejando ganancias y manejando pérdidas. Tenemos que tener claro que los mercados financieros, todos los mercados financieros fueron creados para quedarse con nuestro dinero. Apenas en menos del 10% de los traders que operan en los mercados financieros realmente ganan dinero de ellos. El 90% está destinado a perderlo. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer cosas diferentes para que nosotros pertenezcamos a ese selecto grupo del 10% de las personas que ganan dinero en los mercados financieros. Aquí voy a poner un ejemplo en el que yo voy a hacer operaciones por el 1.5% de riesgo de mi cuenta en un trade, y ahorita lo vamos a ver en una gráfica, donde yo debo tener unas reglas claras, que si yo estoy dispuesto a perder el 1.5% de mi operación, de mi cuenta, debo recibir en beneficio el doble o el triple de ese riesgo. Para este ejemplo que vamos a hacer aquí, entonces es el 1.5 de riesgo
Y si eso es lo que estoy dispuesto a perder, estoy dispuesto a ganarme el 3% de beneficio. Si yo hiciera 10 operaciones al día, más o menos yo opero, yo analizo 24 pares de Forex diariamente. Pues en 24 pares de Forex que yo analizo diariamente, sería increíble no encontrar 10 operaciones diarias. Haciendo este ejemplo, si yo pierdo en 5 de esas 10 operaciones y gano en 5 de esas 10 operaciones, el total de mi pérdida, pues obviamente sería 7.5 porque sería 5 por 1.5 me da 7.5%. Y si gano en las otras 5 operaciones, con el riesgo-beneficio de 1 a 2, pues me voy a ganar el 15% de mi cuenta. Si yo le resto la pérdida a mi ganancia, al final del día me voy a ganar 7.5%. ¿Que es imposible? No, no es imposible. Necesito educarme y lo puedo lograr. Y aquí es donde viene la magia del interés compuesto. Haciendo ese ejercicio que acabamos de hacer de 7.5%, estoy haciendo aquí un ejercicio con una cuenta base de $1,000, donde todos los días, cuando va a empezar la jornada, yo miro el saldo de mi cuenta y basado en eso, yo asumo mi riesgo. Si yo hago eso todos los días de mi vida, todos los días de trading, pues $1,000 por el 7.5% en 20 días aproximadamente de trading que tiene un mes, me da aproximadamente $4,247, es decir, 324% de beneficio. Si yo manejo la regla de ganarme 3 al exponer 1, entonces al final del día voy a obtener un beneficio de 15% diario. Muchos traders lo están haciendo hoy en día y no es difícil. 15% de una cuenta diario le va a dar en 20 días un crecimiento de su cuenta, de una cuenta de $1,000, la va a convertir en una cuenta de 16,366. Es decir, estamos hablando de una rentabilidad mensual del 1,600%. Creo que ningún negocio lícito en el mundo le da a uno esas rentabilidades. Y esa es la magia del interés compuesto y eso es lo que nosotros tenemos que mirar y tenemos que analizar a la hora de hacer nuestras operaciones. Obviamente, el tema más importante en el trading es el tema psicológico. Nosotros debemos dominar nuestras emociones porque nuestras emociones son las que hacen que el 90% de los traders pierdan plata. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se toma una operación de trading. Yo, por ejemplo, viendo una gráfica, yo considero en algún punto cualquiera de mi gráfica por alguna razón de análisis que yo realicé, entonces yo voy a decir que sobre este nivel yo voy a tomar una operación. ¿Por qué? Digamos que básicamente así viendo a grandes rasgos esta gráfica, yo les podría decir, estamos viendo más o menos un comportamiento bajista general, estamos viendo un retroceso y estamos viendo en estas 3 velas, estoy viendo una formación de velas que sugiere ventas. Cuando yo veo eso en los mercados financieros, yo sencillamente tomo una venta en este nivel. Y cuando yo tomo una venta en este nivel, yo debo tomar esa venta, pero inmediatamente yo debo poner 3 órdenes simultáneas en mi plataforma de trading. La primera, pues es una que se conoce como una venta a mercado, en inglés se le conoce como market sell, y es una orden inmediata. Pero yo debo, para poder proteger el saldo de mi cuenta, entonces yo debo poner un stop de protección de tal forma que si mi análisis estaba equivocado, pues sencillamente me saque con una pérdida sencilla sobre algún nivel. Digamos, para este ejemplo específico, pues yo considero que si el precio sube y supera estos niveles de estas velas que tenemos acá, pues obviamente yo prefiero salirme y buscar otra oportunidad en el mercado y asumir una pequeña pérdida y no quedarme a recibir una pérdida gigantesca, que es lo que normalmente sucede cuando yo no tengo educación. Esa orden, en mi opinión, es una orden que es una orden primero pendiente porque se ejecuta si el precio llega hasta allá,
pero debe ser de carácter obligatorio. De esa forma yo siempre voy a preservar mi capital. Y la otra orden, que esa sí es una orden que también es una orden pendiente y es una orden que no necesariamente tiene que ser obligatoria, se llama como un buy limit o un take profit o un target. Cuando yo tengo esa orden, entonces esa orden sí la puedo determinar como una orden opcional. De esta forma es como yo le saco dinero a los mercados financieros. Aquí, para este ejemplo, el precio efectivamente bajó. Cuando el precio llegó a este nivel, en este nivel, a mi plataforma, siguiendo mis instrucciones, me cierra mi operación y me la cierra en ganancia. Si estamos haciendo el ejemplo que vimos en el pasado, pues si los precios suben a este nivel y llegan a este nivel, si yo estoy manejando el 1% del riesgo de mi cuenta, pues obviamente voy a perder el 1.5 o el 2 o el 3% del valor que yo determino que es adecuado para mi apetito al riesgo. Y si es el caso contrario, que en este caso, para este caso específico, lo tengo con un riesgo-beneficio de 2 a 1 en este ejemplo, pues sencillamente yo obtuve el 3% de mi cuenta en un solo trade. Si yo hago tres trades de este estilo diariamente, ganándome el 3% de mi cuenta, llegué al 9%. Obviamente no, y eso sí es, hay que ser muy claros en esto, obviamente no siempre voy a ganar dinero. Muchísimas veces los mercados lo engañan a uno. Nomás aquí podríamos ver un engaño, porque esto que estoy viendo en este punto también es una invitación a comprar, donde los grandes bancos están buscando que muchas personas entren en estas compras acá para seguir estas compras y seguramente cuando los grandes bancos vieron, porque ellos tienen la información que nosotros no tenemos, cuando ellos vieron que efectivamente los precios subieron a estos niveles, entonces ya vieron que muchísimos compradores nuevos ingresaron al mercado pensando que el mercado iba a subir. Cuando eso sucede, normalmente ellos ponen su stop de protección en este nivel y efectivamente después vienen los bancos y les buscan sus stops. Por eso es que yo tengo que educarme para siempre tener un beneficio en las plataformas de trading. Para una operación de compra es exactamente lo mismo. Yo estoy viendo que el precio está subiendo. Yo puedo considerar que esto es una compra por una sencilla razón. Yo podría trazar una línea de tendencia aquí, rompimiento de esa línea de tendencia o seguramente ya un poquito más avanzados en nuestros niveles de educación, vamos a encontrar que aquí encontramos un avance desde un punto A hasta un punto B, donde normalmente los mercados producen un descanso para continuar sus subidas. Los mercados jamás van a ser absolutos. Ellos siempre van, suben, descansan, vuelven y suben y vuelven y descansan. Y ya en un patrón técnico podríamos decir que esto es un retroceso. Yo creo que debe estar viéndolo así como más o menos en el 50% de un Fibonacci, donde claramente me está sugiriendo que ejecute una compra en este nivel, ¿cierto? Cuando yo ejecuto mi compra en este nivel, pues es una orden de compra que es imperativa, que es inmediata y también es conocida como un market buy. Cuando yo veo ese market buy, lo primero que yo tengo que hacer al montar mi orden es buscar un nivel en el pasado desde el cual yo debo proteger mi cuenta. ¿Cuál sería? Pues seguramente va a ser debajo de estos mínimos, donde tenemos un stop de protección acá, que ese es obligatorio. Ese no es negociable. Si yo quiero preservar mi cuenta, siempre debo poner un stop. Y de la misma manera yo voy a poner un límite a mi operación, ¿cierto? Siguiendo la regla, para este ejemplo hice un ejemplo con una regla de 3 veces el riesgo y en ese caso pues también salió ganador, ¿cierto? La El límite en una compra se le conoce como sell limit, take profit o target. Esa es una orden pendiente y es una orden opcional. ¿Y por qué digo que es una orden opcional? Porque sencillamente si yo considero que el precio va a subir y que va a
subir y que va a subir. Yo sencillamente dentro de mi plataforma de trading, yo puedo tomar esta línea y en la medida que el precio me va dando la razón, yo voy subiendo esta línea y voy persiguiendo el precio, porque muchas veces estos movimientos avanzan muchísimo más y con muchísima más fuerza y le puedo sacar aún muchísimo más dinero a los mercados financieros. Esa es la clave de esto. También hay otro tipo de órdenes que muchos traders utilizan y es sencillamente que cuando ven esto de esta forma y por decir algo ven que el precio está bajando pero saben que va a continuar un movimiento alcista por alguna razón, ya sea por un soporte, ya sea por una resistencia, ya sea por una línea de tendencia, ya sea por un nivel de Fibonacci, por cualquier razón, consideran que cuando el precio está haciendo esta bajada, va a llegar a un punto desde el cual va a empezar a subir. Entonces, sencillamente sobre este nivel, le dicen a la plataforma, antes de que lleguen esta bajada, le dicen a la plataforma, si el precio viene hasta este nivel, tómeme una operación de compra con un stop que voy a determinar y un límite que yo voy a determinar. De esa forma, tomo mi operación de manera anticipada con una orden. Mientras no llegue el precio, no me va a tomar la orden, lo cual también es muy beneficioso a la hora de hacer mi trading, porque muchas veces yo me acuesto a dormir y yo veo que la oportunidad para tomar esa operación va a ser mientras duermo. Yo no puedo estar 24 horas al día frente a unos gráficos porque los gráficos van a terminar transmitiéndome una información muy equivocada. Entonces, sencillamente yo siempre debo hacerlo de una manera un poco más conservadora y un poquito más inteligente. De esa forma, por ejemplo, yo estoy viendo esta gráfica y entonces cuando yo veo que el precio está subiendo, está subiendo, está subiendo, está subiendo, ¿cierto? Y entonces, de acuerdo a lo que decíamos, pues están dominando los toros y yo considero que ya esto es un agotamiento de esta subida. Cuando eso sucede, yo puedo tomar una operación en venta, porque es que la ventaja de estos mercados es que yo puedo ganar cuando los precios suben y cuando los precios bajan. Y normalmente las subidas, si ustedes ven, son subidas ordenadas y las bajadas son agresivas. Ahora las vamos a ver. Entonces, cuando yo veo esto, yo sencillamente tomo una operación de venta, pongo mi stop de protección, ¿cierto? Y de acuerdo a ese stop, yo debo determinar mi límite. Y siempre es exponiendo en este stop un porcentaje de mi cuenta que siempre debo seguir mis propias reglas, porque es que en trading el mayor problema que tenemos todos los traders es que como es un mercado tan libre, el que tiene que ponerle las reglas al trading soy yo, nadie más que yo. Yo soy el que debo ponerme frenos para no perder la cabeza. Cuando yo veo esto, por ejemplo, yo tomo una operación de venta, ¿cierto? Después de eso, efectivamente, esta era la subida, yo tomé mi operación de venta en este nivel y efectivamente el precio bajó y me tomó mi ganancia. Si miramos, aquí yo hice una operación de riesgo-beneficio de 3 veces mi riesgo. Es decir, estuvo perfecta esa operación, y, pero no es solo la única forma de analizar, hay muchísimas formas de analizar y de encontrar estas entradas. Por ejemplo, aquí tengo la misma situación, la misma gráfica, la misma entrada, aquí la tengo, este fue el punto de mi entrada. Cuando yo soy un poco más conservador y tengo un poco más de educación, yo puedo decir, si esto ahora se va a convertir en una tendencia bajista, entonces yo qué voy a esperar, que me haga este impulso para no vender barato, porque a mí me interesa es vender caro, viene el precio, me hace una extensión, después de eso me hace un retroceso y aquí yo trazo un Fibonacci, un retroceso de Fibonacci, se conoce esta herramienta, que es una herramienta, en mi opinión, la herramienta más maravillosa que puede existir en el trading. Y el número más importante es el 61.8, es decir, los precios retrocedieron hasta el 61.8% de qué? De este movimiento bajista, de este movimiento bajista. Cuando yo veo que el precio devuelve hasta el 61.8, yo proyecto, porque eso me permite Fibonacci, yo proyecto que el precio va a venir hacia este nivel.
al 0,61.8 de ese Fibonacci. ¿Cómo tomo yo mi operación? Vuelvo y trazo una línea de tendencia y cuando me la rompe en este nivel, entro al mercado y me gano toda esta bajada hasta que llegue a este punto. Aquí yo tomo mi take profit. Esa es la forma más importante de sacarle beneficio a los mercados financieros. Hay otras entradas. Yo, por ejemplo, tengo otra estrategia. Voy a poner mi misma gráfica. Esta estrategia a mí me habla que a mí me llega una señal al cruce de estas dos líneas acá, ¿cierto? Y para que yo pueda validar esta entrada, el precio tiene que estar por debajo de este nivel. Es decir, debe estar en la zona roja. Cuando yo tomo mi operación, la tomo en este punto, mi stop de protección va a estar en este punto y yo voy a tomar esa operación hasta que me llegue una señal contraria. Aquí todavía, lástima, aquí no me salió este indicador, la señal contraria no me llegó todavía, pero más o menos al final del ejercicio, como por esta zona, me llegó una señal contraria. Es decir, así y con muchísimas otras estrategias que existen en las plataformas de trading y que cada uno con su educación debe crear sus propias estrategias. Entonces, así es como yo le voy a sacar dinero a los mercados financieros. Entonces, aquí también estamos viendo el análisis técnico no me sirve a mí solo para el mercado Forex. El análisis técnico a mí me sirve para analizar todos los mercados financieros, llámense Forex, llámese futuros, llámese acciones, llámese opciones binarias, llámese materias primas. ¿Cuáles son las materias primas? Las materias primas que yo puedo operar básicamente son las más importantes, el oro y los metales preciosos. ¿Cuáles son los metales preciosos? Los más importantes son el oro, la plata, el platino, el paladio. Básicamente son los más importantes. Entonces, pero además yo puedo también tomar operaciones en otro tipo de materias primas, inclusive en semillas, por ejemplo, soya, trigo, sorgo, o ya en productos para la industria de la manufactura, como puede ser el azúcar, como puede ser la sal, como eh, que todos estos se abarcan en un grupo que se llaman los commodities, pero también me sirve para el mercado del futuro, que son las criptomonedas. En las criptomonedas, por ejemplo, estábamos viendo que los precios estaban subiendo, ¿cierto? Yo tracé una línea de tendencia básica, este es un análisis muy básico, pero que me transmite bastante información. Estamos viendo cada vela de estas, cada lineecita de estas es de 4 horas, 4 horas, y yo sencillamente cuando veo que el precio se va a salir de esta zona, yo compré, por decir algo, en esta zona, cuando yo veo que los precios se salen de la línea de tendencia, hay una altísima probabilidad que se vaya a dar una caída de los precios. Si yo tengo mis criptomonedas, ¿qué debo hacer yo en este momento? Pues sencillamente bloquear mis ganancias, asegurarlas y me salgo y espero un nuevo mejor precio para volverlas a comprar. Efectivamente, para el caso del Bitcoin, podemos ver que eso fue lo que sucedió. Perdónenme, nuestra línea que estábamos contemplando era este punto, ¿cierto? Y después vimos que efectivamente los precios dieron sus caídas. Para quienes operan CFDs, pueden operar los Bitcoin por contratos de diferencia y el punto ideal de entrada hubiera sido este nivel en una venta para ganarse la caída del Bitcoin. Proyectado por mi Fibonacci, retrocedió hasta el 61.8% una y dos veces. Y cuando yo veo que el precio retrocede hasta el 61.8%, ¿a dónde lo voy a proyectar? Al 0,61.8%. ¿Qué hizo el precio finalmente? Allá llegó. Y desde ahí empezó la recuperación. En este momento debemos estar en 9.500, $10.000.
Es decir, $4.000 después de habernos dado esta excelente ganancia o de habernos protegido, de haber visto nuestro activo financiero bajar todo este precio. Por eso es tan importante que nos capacitemos en análisis técnico. De esa misma manera, cuando eso estaba sucediendo, el par euro-dólar estaba en un nivel súper interesante para haber tomado una compra. Es decir, yo me hubiera podido salir de mi criptomoneda, me vengo a una plataforma de Forex con mi dinero, hago mi inversión en una compra mientras por el otro lado está cayendo y efectivamente mientras el otro estaba cayendo generándome pérdidas, yo hubiera podido estar aquí generando ganancia y hubiera ganado por punta y punta. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta que la educación es lo más importante. Yo cómo analizo los mercados, yo los mercados los analizo desde una plataforma que se llama tradingview.com. Esa plataforma a mí me permite ver gráficos, tiene su versión de pago y su versión gratuita, ambas son buenas, obviamente la versión de pago pues me permite guardar más análisis, tener más indicadores y demás, y además esta es considerada la red social de los traders, donde yo puedo publicar mis ideas. Yo, por ejemplo, esto fue un análisis que yo hice en febrero del año 2017, donde yo proyectaba que el par euro-australiano iba al rompimiento de estas líneas, se iba a dirigir a unos niveles superiores. Aquí estoy diciendo que va a subir 400 pips y en extensión 1200 pips. Eso dije yo. Esto yo lo publico, esto queda para que todo el mundo lo pueda ver, todos los miembros de la comunidad lo pueden ver y asimismo yo puedo ver los análisis de otros profesionales y de esa manera yo puedo determinar a quién me interesa seguir y de quién puedo yo aprender. Cuando yo hice esto, por ejemplo, al final del ejercicio, sencillamente yo oprimo este botón y cuando yo oprimo este botón se me despliega la continuación de la pantalla. Yo esto no lo puedo editar, no lo puedo modificar y es exactamente este momento. Cuando yo dije que eso iba a suceder, efectivamente los precios subieron 1200 pips, 1200 pips nos dieron en este nivel, aquí en este nivel nos dieron 1200 pips y finalmente los precios continuaron hasta 1800 pips. Es decir, esta plataforma es muy chévere porque yo sé que muchísima gente logró sacar beneficio de un análisis muy sencillo que yo hice. Y así no soy el único, hay muchísimas personas en TradingView que nos orientan cuando estamos empezando y de esa manera podemos seguir. ¿Y cuál es la ventaja de esta plataforma? Esta plataforma tiene la ventaja que si yo viajo a otro país y yo no llevé mi computador o mi computador se me dañó, yo desde cualquier computador, en cualquier lugar del mundo, sencillamente yo me logueo a mi cuenta y de inmediato me aparecen mis análisis. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Que yo sencillamente voy a tomar mis operaciones desde mi celular, que es desde donde yo realmente siempre he tomado las operaciones. Por ejemplo, aquí tengo, así es como se ve mi plataforma de análisis, aquí es como yo la analizo y yo analizo todos los mercados desde este punto de vista. Cuando yo ya tengo mis operaciones listas, por ejemplo, yo aquí estoy esperando, esta toma de pantalla la tomé hoy en la tarde y yo sencillamente que estoy esperando que los precios me rompan nuevamente hacia arriba, que seguramente van a venir y se van a apoyar en esta zona, y cuando rompan hacia arriba, seguramente yo voy a estar listo para tomar una compra y sacarle dinero a los mercados. Cuando ya tengo yo mi análisis hecho, yo desde mi celular, en mi broker, que esta es la versión móvil de mi broker, yo tomo mis operaciones o también las puedo tomar desde otras plataformas como MetaTrader. La plataforma de MetaTrader es una plataforma también muy estable, muy buena y yo puedo linkear muchísimas cuentas a esa plataforma. En lo personal, no la uso mucho, me parece más amigable la otra en el tema de la facilidad visual y en la facilidad de tomar mis operaciones. Ahora, ya dicho eso, y viendo todo lo que yo tuve que pasar a lo largo de mi educación, pues aparece Cubera.
Cuando apareció Cubera, ¿qué es lo que yo veo que me parece muy interesante? Cubera es la oportunidad para todos aquellos que están empezando, que quieren empezar en estos mercados. Es una forma de educarse de una forma muy económica. Yo me eduqué y yo al final del ejercicio, educándome, me he gastado más de $100,000 y Cubera apenas me va a cobrar a mí una mensualidad para seguirme educando, una mensualidad muy pequeña que equivale a un salario mínimo colombiano, es decir, es algo totalmente asequible a cualquier persona. Cubera nos ofrece un paquete que se llama All Impact. Dentro del paquete All Impact tenemos unos beneficios impresionantes donde tenemos la Universidad WG. La Universidad WG se está desarrollando y tenemos que ser un poquito pacientes. Se está desarrollando para español porque esto es una empresa americana que obviamente su lengua base está en inglés y poquito a poco nos están desarrollando productos para la comunidad latina que es muy, muy, muy grande y nos van a ofrecer educación básica, educación continuada, es decir, a lo largo, y de hecho esa ya está funcionando y cada día están ingresando más profesionales a la compañía a apoyarnos para darle mucho soporte a nuestros estudiantes y además, mientras eso sucede, mientras nuestros estudiantes están capacitándose, estudiando, nos está proveyendo otras herramientas como lo que encontramos en la parte de FX One, donde yo puedo crear una cuenta de trading, ¿cierto? Y cuando yo creo esa cuenta de trading, entonces yo voy a tener una grandísima ventaja, porque como yo no sé operarla, sencillamente yo la voy a linkear a título de espejo con los trades de los profesionales de la compañía y eso me va a dar una grandísima ventaja porque me va a tomar mis operaciones al riesgo que yo determine, ¿cierto? De el capital que yo pueda tener. Hay personas que dicen, no, yo voy a poner $200 en mi cuenta o yo voy a poner $1,000 en mi cuenta o yo sencillamente mientras aprendo voy a poner $1,000 en esa cuenta, la voy a dejar que crezca y mientras tanto yo me voy educando. En la medida que yo me voy educando, yo voy trabajando lo mismo, pero en cuentas demo, y mientras tanto, la compañía me está ayudando a ganar dinero mientras yo me educo y me capacito. Y cuando yo vea que ya en mis cuentas demo estoy en el mismo nivel o superando este espejo, pues ya sencillamente empiezo a tomar mi trading de manera profesional y voy creciendo y lo voy formando de una manera muy profesional. Ese sistema de trading lo vamos a utilizar únicamente en la plataforma MetaTrader 4, ya que es en la plataforma desde la cual nosotros podemos tomar operaciones automatizadas y que se van a poder linkear a las cuentas de los grandes traders de la compañía. En el pasado, eso nos ha ofrecido una rentabilidad mensual estimada del 10%. Sabemos que por ser algo orgánico, es decir, que son análisis hechos por traders profesionales, pues nos está dando muchísimos más beneficios y esperamos que en el corto plazo esa rentabilidad suba y creo que va a subir bastante, lo cual también es muy, muy bueno para eso. Eh, Me preguntan que dónde pueden encontrar cuentas demo. La compañía recomienda 4 brokers que son forex.com, el otro se llama Alpha Capital Markets, el otro se llama FX Primus y el otro se llama Ref Market. Entonces, cuando yo me educo, puedo obtener grandes beneficios. ¿Por qué? Porque es que mentes perezosas atraen a personas perezosas. Y por esta razón es que la educación es el único camino para el éxito. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias. Espero que le hayan sacado provecho a la capacitación del día de hoy y que pasen muy buena noche. Muchas gracias.